Mi querido y admirado doctor Eugenio Báez Maldonado, buen día. ¿Cómo le va, señor profesor, doctor, ¿Por qué te así? científico, ¿Por qué así? Herea? ¿Cómo estás, doctor? Gracias, Mabel. Bien, bien, en la lucha. Bueno, doctor, sé que ustedes tuvieron ayer una charla demasiado importante con médicos italianos y sé que Italia también está analizando no solamente en caso a los que han tratado, con los que han salido vivos de terapias, sino que en base a autopsias están llegando a nuevas conclusiones que podrían dar cuenta de que los que fallecen no es por una falla pulmonar propiamente dicha, sino que está originada en una trombosis. ¿Esto es así, doctor? Yo he visto que en el diario este ayer salió, en la portada salió error médico. Yo creo que ese tipo de información no se tiene que sacar así, menos en la tapa de un diario, el líder de opinión, sin consultar previamente el contenido o el significado de lo que se está hablando, ¿verdad? Es muy peligroso eso. Y la gente no entiende. ¿Y qué pasó? Todo el mundo se fue a comprar anticoagulantes en la farmacia y tal vez hoy no consiga comprar anticoagulantes. Entonces ya tenemos medicamentos antibióticos tipo cloroquina, ivermectina, todo un arsenal ya tenemos en nuestras casas de medicamentos y que es un medicamento necesario para otros pacientes y tal vez también para esta enfermedad. Entonces, ese cuestionamiento a ese tipo de actitudes. Yo creo que hay que ser muy responsable con esto. Es muy peligroso. Tiene razón, doctor. No puedo decirle nada. Y Lo que, además lo no que se puede hallar creo que no se puede hablar de errores cuando estamos todavía en un modo error, falla, prueba, rectificación y seguimos por ese camino, ¿verdad? Así mismo es. Lo que ocurre es que esta enfermedad, como todos sabemos, ya repetimos eso 1000 veces, es nueva. Estamos aprendiendo a conocer qué es lo que hace esta enfermedad. Y obviamente una cosa es la interrogación, el examen físico, el laboratorio, la tomografía, etcétera, que nos va mostrando cómo se comporta una enfermedad, que es lo que hacemos habitualmente con todos los pacientes, ¿verdad? Pero como en este caso hay muchos fallecimientos, a pesar de todos los medicamentos que estamos probando, entonces, bueno, algo falta, algo más está faltando dentro del rompecabezas. Y las autopsias en este caso suelen ser muy importantes, ¿verdad? Y de hecho las autopsias que están viniendo tanto de Italia como de Estados Unidos están dando un poco más de luz a lo que pasa. La información que corrió ayer, tanto por la prensa y sobre todo por las redes sociales, prácticamente desde Italia sacó toda la terapia porque ya nadie más se muere, ya aseguraron todos, hay que ponerle anticoagulante y se acabó la historia. Es una fórmula simplista, totalmente irresponsable y nada más lejos de la realidad. Es una enfermedad tremendamente compleja. Y eso es lo que muestra justamente las autopsias, ¿verdad? Hay un daño, una neumonía severa por el virus, daños terribles en los pulmones. Y eso se asocia también el hallazgo de que hay muchos fenómenos trombóticos, y no solamente trombosis, hay hemorragia también, ¿verdad? En el tejido pulmonar. Entonces, lo que la gente tiene que saber es que todos los pacientes que están internados, que se quedan en cama, de por sí, en todos los protocolos de por cualquier enfermedad ya reciben anticoagulación, y esos son testigos todos los pacientes que estuvieron acostados por X tiempo, si hay cirugía de cadera, por la causa que sea, que estén internados por un tiempo y no se movilizan de la cama, ya son pacientes que tienen que recibir anticoagulación. Y eso pasa también con todos los pacientes con el COVID. Esta es la cuestión que se plantea con estos hallazgos, es el momento en que se tiene que comenzar la profilaxis y la dosis de esta medicación para que tenga un efecto preventivo, no ya de tratamiento, porque una vez que se forma el cuadro ya no se puede hacer nada. Lo mismo está pasando con los medicamentos. Muchos de los antibióticos, anticuerpos monoclonales, una serie de medicaciones que estábamos usando nosotros los pacientes graves fallaron. Los estudios mostraron, pues, comenzaron a hacerse ya con un poco más de tiempo, mostraron que la mayoría no funcionan los pacientes graves. Los pacientes graves, por eso que se mueren tanto, ¿verdad? A pesar de que se le hace anticoagulantes, que se le hacen antibióticos, inmunosupresores, inmunomoduladores, corticoides, etcétera, etcétera, los pacientes se mueren en la cantidad inusitada. Entonces se plantea, bueno, tal vez esos medicamentos que estamos usando no sirven en esta fase de la enfermedad y tenemos que replantear cuándo comenzar el tratamiento con esta medicación, que es lo que se está haciendo, ¿verdad?
todo lo que hacíamos a la fase final lo estamos pasando ya en personas que comienzan a mostrar síntomas o ya se internan, y algunos se discute inclusive si sería razonable hacerlo incluso estando en la casa positivos, estando en la casa sin síntomas. Bueno, esa es la parte de la discusión que se está llevando a cabo ahora, y que calculo que en unos días más vamos a tener un poco más clara la película, porque tenemos un montón de reuniones locales, internacionales, y de todo eso va a salir, me supongo, ya un consenso un poco más razonable, y sobre todo en un corto plazo de tiempo, para ver de estas opciones, mover no la medicación que estamos haciendo, porque todo lo que se indica o lo que están apareciendo nosotros lo estamos haciendo. El problema es cuándo comenzar el tratamiento. Probablemente tenemos que mover el momento de inicio de estos medicamentos para tener mejores resultados. En un principio sería no esperar a llegar a la etapa de ingreso a terapia intensiva, sino cuando se empiezan a ver los primeros síntomas que van, digamos, profundizándose en aquellos que arrancan con la enfermedad, doctor. Así mismo, porque ahí juega un papel muy importante la respuesta del cuerpo contra la infección. En la primera etapa, todo el cuadro es causado por el virus en sí, y a mitad de camino, allá por el día 7 en adelante, el cuerpo comienza a producir anticuerpos, a reaccionar, y a veces la reacción del cuerpo es desproporcionada, es exagerada, inapropiada, y en lugar de protegernos, es la causa del problema. De ahí que en esta fase nosotros usamos medicamentos como corticoides, medicamentos inmunomoduladores, tratando de frenar esa respuesta exagerada e inapropiada del propio cuerpo del paciente, ¿verdad? Entonces, sí, te escucho. Doctor, ¿qué hay con, en las últimas horas surgió desde Estados Unidos, no estoy muy segura si California o la zona de Chicago, una vuelta a la droga Remdesivir, creo que se llama, y que a ellos les está dando aparentemente resultados. Esa droga, sin embargo, ya se estuvo analizando y creo que hasta usando en Europa, ¿verdad? Sí, ellos se usó en China, se usan en Europa y se usa en Estados Unidos. Es una medicación que ya se probó con el MERS, con el SARS, con cierto éxito, se probó con el ébola y sin resultados muy efectivos. Y se está usando esa medicación bajo solamente en conceptos de si el paciente entra en un grupo de investigación. No se usa libremente, no se puede comprar en la farmacia eso. El laboratorio provee caso por caso en pacientes que están dentro de un trabajo de investigación. Y lo mismo que pasa con la cloroquina y los antirretrovirales y los otros medicamentos que tenemos. No mostró beneficio en los pacientes que están graves. Por ahí que se lo pasa nuevamente, se está iniciando más temprano. Uno de los medicamentos que se pueden utilizar dentro de los 4 o 5 que tenemos actualmente dentro como guía para tratamiento de estos pacientes. Lo que estamos haciendo es moviendo el tiempo en que se comienza, el momento en que se usan estos medicamentos. Remdesivir no es un medicamento que se puede comprar en la farmacia, son medicamentos investigacionales y se están probando mucho en Estados Unidos ahora. Ya, y les está resultando aparentemente de acuerdo a lo que ellos están reportando. Lo otro que quería preguntarle, doctor Báez, en las últimas 48 o 72 horas quizá, Brasil anunció que habían probado supuestamente en unos 500 pacientes un medicamento que nunca dieron a conocer para evitar que se desabastezca justamente en las farmacias farmacias brasileñas. Sí. Esas pruebas que ellos están haciendo, ¿ustedes están siguiendo también de cerca, doctor? No estoy informado, no sé si se refiere a la ivermectina tal vez, no conozco la información. Sí, porque lo mantuvieron, dijeron que habían probado ya en 500 pacientes, que les estaba dando resultado y que no iban a dar el nombre de la droga porque la droga era de venta libre. Una cosa, Mabel, es no dar a conocer al público, porque eso tiene sus problemas, por lo que comentamos al inicio. Pero hay canales de información médica que si están haciendo un trabajo, ellos tendrían que dar a conocer, sobre todo si es que ya están viendo resultados favorables. Es responsabilidad de ellos compartir eso con la comunidad médica, no pasarla al público, porque de lo contrario, entonces ese día desaparece todo el stock de eso y se anula esa chance.
ya comienza el frenesí por comprar la medicación y aumentar nuestro stock de farmacia particular a domicilio. Lo que hay que tener en cuenta es que ninguno de estos medicamentos, ni los anticoagulantes, menos todavía los anticoagulantes, la hidroxicloroquina, etcétera, todos estos medicamentos son medicamentos que tienen sus riesgos inherentes. Ni de uno hay que hacer automedicación con estos medicamentos, a ver, sin una indicación médica, ¿no? Son medicamentos con mucho riesgo de vida. Hemorragias, arritmias fatales a veces. O sea, no hacernos los locos pensando que el daño que podemos hacer es mucho más grande que la solución que pretendemos dar. Doctor, si yo le preguntara... Eso pasa también cuando la información llega a la prensa y ya se da por hecho que ese medicamento es la solución. Y no es así, no tenemos... En este momento, ayer tuvimos una charla muy importante con casi más de 2.000 profesionales de la salud en un grupo cerrado, y me tocó dar a mí una charla sobre tratamiento antiviral. Y la primera línea les decía, no hay hasta el momento un solo medicamento que esté aprobado, que se haya demostrado que funciona contra este virus. Así de simple es. No hay, ni uno solo todavía. Sí hay un trabajo, ya había mencionado eso en una conversación que tuvimos antes, Mabel, de un trabajo que está haciendo en Europa, un trabajo muy importante que se está probando la hidroxicloroquina, la lopinavir, el remdesivir, y una combinación de uno de estos medicamentos, y eso va a estar ya a corto plazo disponible los resultados, y ahí vamos a saber, este no sirve, chao, este no sirve, chao, este sí sirve, y tenemos que determinar en qué momento sirve, en qué dosis sirve, porque todo eso está por verse todavía. No sabemos siquiera si sirve, y después cuando sirva tenemos que ver en qué situación, en qué momento del cuadro del paciente tenemos que comenzar las dosis que son apropiadas, que son seguras, efectivas. Es decir, hay todo un montón de información que se tiene que procesar todavía, ¿no? Hay un protocolo que ya se está empleando en Paraguay, tanto en el sector público como privado. ¿Armaron ustedes un protocolo? Nosotros tenemos muy pocos casos, y en todos los casos el procedimiento, porque los terapistas están en contacto con los infectólogos, y hacemos siempre hay un infectólogo en contacto con estos pacientes, y hemos hecho todo lo que se hace hasta ahora de lo que está disponible, siempre empíricamente, porque no tenemos certeza nosotros de que nada de lo que estamos haciendo sea realmente apropiado, porque no tenemos estudios. La medicina está basada en estudios estadísticos. Tenés que demostrar que este medicamento funciona y que es seguro. Y si aparece otro, tenés que demostrar que funciona igual que este, o mejor que este, que sea más seguro, que sea sobre todo más barato, más accesible, etcétera. Así se maneja la medicina, no con anécdotas. En un paciente funcionó, en 10 pacientes funcionó. Esa medicina no sirve, se llama datos anecdóticos, que pueden dar pie a que se hagan estudios importantes, y ahí entonces sí sale las recomendaciones formales de que este tratamiento es el que funciona, ¿verdad? Pero estamos con tan poco tiempo todavía. La cosa es que esta enfermedad es demasiado severa, es muy contagiosa, entonces estamos todos atropellados por tener respuestas así concretas. Esto funciona, esto no funciona, esto es lo que hay que hacer y esto es lo que nos va a curar, ¿verdad? Pero lastimosamente no funciona así. Lo otro, doctor, finalmente para terminar, y creo que lo más importante, usted manténgame esa lucecita de esperanza, doctor, porque de verdad solo pensar en la plataforma Solidaridad o en la plataforma Discovery, que son plataformas mundiales, internacionales, donde están toditos los científicos empujándose unos a otros, ayudándose, estirándose. Ellos tienen una fecha límite para dar a conocer algún pronunciamiento que diga, bueno, este camino no vamos a seguir, este camino sí podemos seguir, o lo que sea. Hay una fecha límite para dar a conocer las noticias que ellos darán a conocer. Yo te cuento que esos no son los únicos dos estudios. Hay una página donde uno entra de estudios de investigación, y hasta el 2 de abril había más de 300 trabajos exclusivamente sobre COVID. Y de esos más de 100 son solamente trabajos de investigación sobre medicamentos, vacunas y otro tipo de tratamiento contra el COVID. Así que no son solamente esos dos estudios, hay cientos de estudios que se están haciendo, y eso algunos ya están muy avanzados por terminar, otros están medio camino y otros son incipientes.
Así que esto vamos a tener las informaciones salen prácticamente semana a semana, van cambiando y se van aclarando los hechos. Lo que se sabe ahora sobre la enfermedad es increíble comparado con lo que sabíamos hace 3 meses. Tal vez no estamos viendo todavía ni siquiera la mitad o un cuarto del problema, pero estamos avanzando muchísimo. Eso con seguridad. Con respecto a estos estudios grandes, yo creo que en 2 semanas tendríamos ya algo con respecto a estos medicamentos, ¿verdad? Qué bueno. Doctor, lo que sí se ha visto que va a ser fácil el tema de la vacuna para lo siguiente, que no hay una mutación de la cepa. Históricamente los coronavirus no mutan mucho, porque ahí nosotros tenemos por lo menos 4 coronavirus que causan infecciones respiratorias leves. De hecho, 1/3 de todos los resfriados comunes son causados por coronavirus. Nosotros no sabíamos eso porque no teníamos la tecnología para hacer el diagnóstico de coronavirus. Lo tenemos hace 2 o 3 años. Y cuando comenzamos a usar los paneles por PCR y todas las neumonías, que se hizo muy popular ya, comenzamos a ver, pero los pacientes no tienen influenza, no tienen resfriado, tienen coronavirus. Ahí comenzamos a leer algo sobre los coronavirus comunes, ¿verdad? Después apareció el SARS y el MERS, que por suerte fueron controlados rápidamente porque tenían mortalidad muchísimo más alta que este COVID, pero tampoco nunca se encontró que este virus tenga una capacidad de mutación, por ejemplo, como hace la influenza, que nos obliga a que cambiemos la vacuna cada año. No sabemos si esto se va a comportar, este nuevo virus se va a comportar así como los otros primos parientes coronavirus, no sabemos. Pero tenemos la esperanza de que siga el comportamiento de los coronavirus y no se espera que haya muchas mutaciones en el futuro. Pero está por verse porque es un nuevo virus. Entiendo. Y ahora sí, mi última pregunta. Creo que ya te había hecho luego, doctor, pero recordame nomás. ¿Qué cree usted aparecería primero? ¿La vacuna o el remedio para la enfermedad? Yo no creo que haya un remedio. Yo creo que hay varios. Acuérdate que el 80-90% de las personas que se enferman se curan solos. O sea que el sistema inmunológico tiene la capacidad de defenderse en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos. Y algunos jóvenes y la mayoría de los ancianos o personas que tienen enfermedades de base son los que desarrollan las formas graves. O sea que no sé si vamos a tener un medicamento, tal vez tenemos suerte y podemos ver que tal vez la ivermectina, tal vez muchos de los otros medicamentos que se están probando de repente maten al virus y lo conviertan o frenen al virus y conviertan esa enfermedad con un resfriado común como les pasa a la mayoría de la gente y podemos proteger a ese pequeño porcentaje que es el que va a terapia y llena los hospitales, ¿verdad? Vamos a ver, ojalá que eso ocurra, Mabel, pero hasta ahora no tenemos nada parecido. 2 semanas más o menos es la fecha que usted cree que podríamos empezar a tener algunos delineamientos. Yo calculo que sí. Yo creo que ahora lo que nosotros necesitamos 2 cosas. Uno, de tener un plan bien racional, y es un poquito más fácil ahora con los datos que tenemos en las autopsias para mejorar la sobrevida de los pacientes graves. Pero eso es para un pequeño. Lo que tenemos que nosotros insistir, tenemos que hacer todo lo posible es ver la estrategia para que los pacientes que se infectan no lleguen a la fase grave. Porque tenemos la fase grave, ya están llenos los hospitales, ya tenemos alta chance de que se nos mueran muchos de los pacientes. ¿Verdad? Que tenemos que poner todo el esfuerzo en identificar rápido a los pacientes, aislarlos y ver si tenemos alguna chance de modificar la enfermedad y sobre todo evitar la progresión en las formas graves. Un abrazo enorme y mis respetos y admiración de siempre, profe. Gracias por el tiempo. Adiós, doctor. Adiós. Doctor Eugenio Báez Maldonado.